Lo dijo con una voz tan firme que la cuchara que yo tenía en la mano tembló. «Tú solo estás aquí porque mi marido te lo permitió», gritó Lucía, mi nuera, delante de todos. «Esta casa ahora es mía». Nadie dijo nada. Esteban, mi hijo, miró hacia abajo como si no hubiera escuchado. Su plato seguía lleno, pero él ya no tenía hambre. Yo tampoco. La carne se enfrió en mi boca. El aire se volvió espeso. Y mis manos temblaban debajo de la mesa, sobre mi delantal limpio, el que siempre usaba cuando cocinaba para ellos. Nadie me defendió. Nadie me miró siquiera. Fue como si me hubieran borrado en vivo. Clara, mi nieta, se levantó para ir al baño, pero yo sé que en realidad se fue para no ver, para no oír, para no sentir la vergüenza que los adultos pretendían ignorar. Lucía masticaba despacio, orgullosa. Ella quería esa reacción, ese silencio. Ella quería que yo supiera mi lugar. No respondí. No podía. Y no porque no tuviera palabras, sino porque no quería que ella me viera romperme. No frente a todos. No en esa casa. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la cama que una vez fue, de invitados, y ahora era el único rincón donde yo podía cerrar la puerta sin permiso. Todo lo demás ya no era mío. Ni la sala, ni la cocina, ni el patio. Solo ese pequeño cuarto, con sus paredes pálidas y un ropero que todavía olía a madera vieja y a alcanfor. Sobre la mesa de luz tenía una foto. Yo y mi marido, Tomás, sonreíamos en la entrada de esta misma casa, hace 30 años. Yo tenía el cabello recogido en una trenza. Él sostenía una pala. Construimos juntos esta casa, ladrillo por ladrillo. Mientras los otros compraban en cuotas, nosotros ahorrábamos. Trabajábamos el doble, él en la carpintería, yo con mi costura. Crié a Esteban sola muchas veces, porque Tomás trabajaba hasta el anochecer. Vendía empanadas en la escuela, lavaba ropa para los vecinos. Nunca nos faltó comida. Pero yo sí me falté muchas veces. Hubo un año entero donde no tuve zapatos nuevos. Otro en el que vendí mi máquina de coser para pagarle el viaje de egresados a Esteban. Recuerdo que lloré sola en el baño ese día, pero no por tristeza, sino porque creí que algún día todo eso iba a valer la pena. Cuando Tomás se enfermó, dormía a su lado todas las noches. Le leía en voz baja, aunque ya no respondía. El día que se fue, me quedé abrazada a su cuerpo por horas. Después de unos días enterrarlo, Esteban me pidió que me viniera a vivir con ellos. «No quiero que estés sola, mamá», me dijo. Pero con los meses, esa promesa se fue volviendo una carga. Primero fueron las miradas, después las puertas cerradas, hasta que una noche Lucía me pidió que no cocinara más. «Tú ya hiciste tu parte, ahora descansa». Pero descansar en esta casa es sinónimo de desaparecer. Y yo todavía no estaba lista para que me apagaran. El día siguiente fue peor. No hubo desayuno para mí, solo silencio. La cafetera sonaba, el pan tostado dejaba ese aroma cálido en el aire. Pero nadie me ofreció nada. Yo me senté en la galería con una taza vacía. La sostuve entre mis manos como si el calor que no tenía pudiera calmarme. Ahí supe que algo en mí había cambiado. Fue como si una voz dentro de mí, una que había estado dormida por años, me dijera: «Rosana, ya basta». Esa misma noche, esperé que todos se durmieran. Fui hasta el viejo mueble del pasillo. Saqué la llave que Tomás me había dado antes de morir, la que guardé en el dobladillo de mi vestido negro. Abrí el cajón de abajo. Allí estaba, el sobre marrón, polvoriento, doblado en los bordes, pero intacto. La escritura de la casa. Mi nombre estaba allí, y el de Tomás. Nada más. Lucía no lo sabía, Esteban tampoco, porque yo nunca quise pelear.
Nunca quise que el papel valiera más que la sangre. Pero ahora era mi forma de defenderme sin gritar. Pasé toda la madrugada leyendo documentos, buscando facturas, revisando papeles que nadie miraba desde hacía años. Guardé todo en una carpeta. La puse debajo del colchón, junto a mi bolso. Fui al banco esa semana. Cambié las claves, corté la tarjeta adicional, cancelé la cuenta compartida del supermercado. Después llamé al servicio de gas. «Cambio de titularidad», dije. Y así, pieza por pieza, comencé a desarmar el palacio, que ellos creían suyo, pero no por venganza, sino porque entendí que el silencio no me protegía, me desaparecía, y yo todavía estaba viva. La primera señal llegó una mañana cualquiera, mientras Lucía aún dormía. Fui yo quien abrió la puerta al técnico del gas. Él saludó con cortesía, revisó los papeles y cambió el nombre del titular. No hubo preguntas, no hubo alertas. Volví a entrar como si nada. Preparé café solo para mí. Lo tomé en la galería, en silencio, viendo cómo el sol avanzaba lentamente por el jardín. Era la primera vez en semanas que sentía calma. Lucía se levantó con cara de pocos amigos. Esteban había salido temprano. Ella buscó algo para desayunar, pero no encontró leche, ni pan, ni frutas. Todo lo que había comprado en el supermercado la semana anterior lo había pagado con una tarjeta que yo ya había cancelado. La vi abrir los gabinetes con fuerza, tirar una caja vacía sobre la mesa. ¿Y esto?, gritó. ¿Quién se comió? ¿Las galletas? No dije nada. Solo me levanté, agarré mi taza vacía y me fui a mi cuarto. No hubo pelea, pero el silencio la hizo temblar más que cualquier palabra. Durante días, todo fue así, pequeños detalles. Una factura de luz que nunca llegó. Una llamada del banco que confundió a Esteban. Una clave que ya no funcionaba. Y yo solo observaba, como si viera la tormenta acercarse desde un faro alto, protegida por la piedra que me construyó la vida. Una tarde Clara entró a mi cuarto sin tocar. Tenía los ojos grandes, inquietos. «Abuela, ¿por qué mamá dice que tú no haces nada?» Me quedé quieta. Ella tenía una muñeca en la mano. Me senté a su lado, en la cama. Le alisé el cabello. Porque a veces, cuando uno da mucho, los demás se olvidan de ver. Ella bajó la mirada. Yo sí veo. Entonces supe que no estaba sola del todo. Esa noche, escuché a Lucía discutir con Esteban en la cocina. Me escondí tras la puerta. «No puedo vivir así. Todo lo pago yo». «Pero mi mamá no trabaja. ¿Qué esperas?» «Pues que se largue. Esta casa ya no es suya». Me apreté el pecho. La voz de mi hijo me dolió más que el grito de ella. Más que el desprecio, dolió su conformidad. Él ya había elegido un bando, y no era el mío. Al día siguiente, una vecina me vio sacar la basura y se acercó. «Rosana, ¿todo bien? Te ves más flaquita». Asentí con una sonrisa. Mentí, porque todavía no tenía las fuerzas para contarle a nadie lo que pasaba puertas adentro. Pero ya estaba lista para dar el siguiente paso. Fui al abogado. Llevé los papeles, la escritura, los registros de pago de impuestos, la sucesión de Tomás. Él revisó todo. Me miró con ojos firmes. «Esta casa es suya. Legalmente no hay discusión». Volví a casa como quien lleva una espada invisible. Ya no temía. No me importaba si Lucía gritaba, si Esteban callaba. Yo sabía la verdad. Y eso era suficiente. Esa semana empecé a grabar. Instalé una cámara vieja que Tomás había comprado años atrás. La puse en el rincón del comedor, otra en el pasillo. No para espiar, sino para protegerme. Para que la historia no se escribiera solo con las palabras de los otros. Y no tardó en dar frutos.
Una noche, mientras yo fingía dormir, Lucía habló por teléfono. Su voz era seca, venenosa. No aguanto más a la vieja esta. Te juro que si no se va, yo me voy. Pausa. Claro que Esteban no va a hacer nada. Él no tiene carácter. Risa. Total, ella ya está a un paso de la tumba. La grabación quedó registrada. Y con ella, la última chispa que necesitaba para encender el fuego de la verdad. El lunes llegaron las facturas. Todas a nombre mío. Lucía las rompió. Esteban discutió con ella. No podemos seguir así. Pues habla con tu mamá. Dile que se largue. Él vino a mi cuarto esa noche. Golpeó la puerta con los nudillos flojos. Mamá, ¿podemos hablar? Lo hice pasar. Tenía el rostro cansado, los ojos hundidos. Se sentó en la silla frente a mí. Lucía está muy estresada. Yo también. Pero tú podrías irte unos días, ¿no? Levanté la mirada. Mis manos estaban sobre la carpeta. La abrí. Saqué la escritura, la factura de luz, la grabación. Esta casa es mía, Esteban. Su expresión cambió. No fue sorpresa, fue vergüenza. Papá y yo la construimos. Yo pagué cada impuesto. Saqué el recibo de herencia. Y tú lo sabías. Pero preferiste no mirar. Guardó silencio. Sus ojos se llenaron de algo que no supe nombrar. Ni rabia, ni tristeza. Era otra cosa. Era el momento exacto en que uno se da cuenta de que ha traicionado a quien más lo amó. No le grité, no lloré. Solo le dije, Esteban, yo no quiero venganza, pero tampoco voy a desaparecer. Él asintió, sin fuerzas. Salió del cuarto con pasos lentos, y esa fue la última vez que me pidió algo con autoridad. 2 días después, volví a encontrar las maletas en la sala. Estaban ahí, junto a la puerta, pero esta vez no eran las mías. Lucía entró hecha una furia. ¿Qué significa esto? Esteban la miró con una calma que jamás le había visto. ¿Te vas tú? ¿Estás loco? Esta no es tu casa. Ella me miró como si hubiera visto un fantasma, como si nunca hubiera creído que yo tuviera un as bajo la manga. Pero no era un truco, era la verdad. Una verdad escrita con años de trabajo, sacrificio y amor. Una verdad que ya nadie podía esconder. Lucía no hizo las maletas. Ella jamás se iría por decisión propia. Fui yo quien las empacó. Doblé cada blusa con el mismo cuidado que había tenido al recibirla en esta casa. Guardé sus cosméticos en una bolsa que encontró lugar en la maleta rosada, la misma con la que llegó el primer día. Puse sus tacones envueltos en papel de diario. Lo hice en silencio, mientras ella estaba en el supermercado, sin saber que al regresar a casa ya no la iba a recibir igual. Esteban no dijo nada, solo miraba, sentado al borde del sofá, con los codos sobre las rodillas. Yo sabía que algo en él se había roto, pero eso no era culpa mía. La fractura ya estaba ahí desde antes, solo que ahora, con cada palabra, con cada silencio, la grieta se abría tanto que ya no se podía ignorar. Cuando ella llegó, se encontró con todo listo, las maletas alineadas como soldados frente a la puerta, y yo, sentada en la galería, tomando mi infusión de manzanilla. El atardecer entraba con un resplandor dorado. Era el tipo de luz que no deja espacio para la mentira. ¿Qué es esto?, dijo dejando caer las bolsas de las compras. Tus cosas, respondí sin moverme. Es hora. ¿Hora de qué? De que cada quien viva donde pertenece. Esteban estaba parado detrás de ella. No dijo una palabra. Y ese silencio le dolió más que cualquier insulto. Lucía lo miró, esperando que dijera algo. Una defensa. Un reproche. Pero él se quedó ahí, como si ya no supiera de qué lado estaba su vida. Ella se acercó a mí.
Sus ojos brillaban. «Tú crees que ganaste, ¿no?» La miré por primera vez directamente. «Yo no juego. Yo sobrevivo». «Estás vieja. Estás sola. Y aún así sigo de pie. Tú, con todo lo que tienes, te caíste hace rato». Ella levantó la mano. Por un momento creí que me iba a golpear, pero se detuvo, porque había algo en mi mirada que la hizo recordar que ya no podía más conmigo. Ya no tenía poder, ya no tenía permiso, ya no era bienvenida. Tomó las maletas con manos temblorosas, salió dando un portazo. Y el eco de esa puerta fue como un alivio profundo. Una página que se cierra con fuerza, pero que no se arranca, porque hay que recordar lo vivido para nunca más permitirlo. Clara me vio llorar esa noche. Yo no quería que me viera así, pero entró sin hacer ruido. Traía un dibujo en la mano. «Es para ti, abuela». Era una casa, con un árbol, y una mujer de vestido largo con una sonrisa. «¿Esa soy yo?», le pregunté. Ella asintió. «Eres tú, en tu casa». No pude evitar abrazarla. No lloraba por tristeza. Lloraba por todo lo que callé durante años. Por todo lo que me tragué mientras sonreía en la cocina, mientras preparaba cenas, mientras limpiaba rincones ajenos. Lloraba porque, por fin, alguien me estaba viendo de verdad. Al día siguiente, Esteban no fue a trabajar. Se quedó en casa, caminando de un lado a otro, como si no supiera qué hacer con tanto espacio. La ausencia de Lucía llenaba cada rincón. No la mencionó. Tampoco se disculpó, pero me ayudó a colgar una cortina nueva en el cuarto que antes era de ellos. Y eso, en él, era casi una súplica. Días después, llegó una carta del banco. Lucía había intentado sacar un préstamo a nombre de Esteban, pero yo ya había congelado todas las cuentas. Todo lo que pudiera ser usado contra él, ya lo había blindado. Porque, a pesar de todo, sigue siendo mi hijo. Y aunque su silencio me desgarró, no podía verlo caer sin hacer nada. Ser madre es un dolor que no se jubila. Una tarde, Clara vino con una bolsa en la mano. «¿Qué es eso?», le pregunté. «Lo encontré en el cajón de mamá. Era un conjunto de documentos. Recibos, cartas, incluso un contrato de alquiler de un apartamento en otra ciudad. Lucía había planeado irse hace tiempo, pero no lo hizo porque no tuvo el valor, o porque pensaba que podía quedarse con todo sin mover un dedo. Guardé esos papeles en mi carpeta, ahora ya no por defensa, sino por historia, porque un día Clara crecerá y querrá entender, y cuando eso pase, yo quiero que tenga la versión completa. No la que se cuenta entre gritos, sino la que se prueba con papel en mano. Una mañana, mientras tomábamos desayuno, Esteban me miró. Sus ojos tenían algo que no había visto en años. Dolor, humildad. Gracias por no haberme echado a mí también. No iba a hacerle eso a Clara. ¿Y a mí? A ti ya te lo hiciste solo. No fue cruel, fue cierto. Él lo entendió. Bajó la cabeza y siguió comiendo. Ese día recibimos la visita de mi hermana menor. Ella no venía desde el velorio de Tomás. Recorrió la casa con nostalgia. Me abrazó fuerte y al oído me dijo: «Ahora sí parece tuya». Sonreí, porque esa casa siempre fue mía, solo que ahora por fin lo era también en la energía, en el aire, en los pasos. Clara pintó una puerta azul en otro dibujo. Dijo que quería que pintáramos la verdadera igual. Así lo hicimos. Entre risas, pinceladas torpes y música vieja, fue la primera vez que el hogar volvió a reír. Lucía no volvió. Esteban recibió un mensaje. Ella estaba en casa de una amiga. Dijo que necesitaba espacio. No pregunté más. No me importaba. Clara ya no la mencionaba. Solo me preguntaba si
íbamos a plantar girasoles este año. Le dije que sí, porque esta vez sí había tierra fértil. La casa se llenó de fotos antiguas. Saqué cajas que tenía guardadas en el altillo. Fotos mías con Tomás, con Esteban de niño, con mis padres. Clara las miraba con curiosidad. Quería saber los nombres, las historias, los olores, y yo los conté todos. Recuperé algo que no sabía que había perdido, el lugar de narradora de mi propia vida. Por años fui solo la sombra que cocina, la mujer que espera, la voz que no interrumpe. Ahora, por fin, era la voz central. Una noche Clara me trajo una nota. La había escrito en clase. Decía: mi abuela no grita, pero cuando habla todos escuchan. Mi abuela no pega, pero cuando te mira, te sientes chiquito si hiciste algo mal. Mi abuela no vuela, pero me salva cada vez que estoy triste. Mi abuela es mi hogar. La abracé con el corazón completo. Ese papel valía más que todos los documentos que guardaba en mi carpeta. Y entendí que, aunque la batalla fue silenciosa, aunque no hubo explosiones, ni venganza a gritos, yo había ganado. Después de aquella noche, Clara empezó a dormirse en mi cama más seguido. A veces traía su osito, otras veces solo venía con una manta arrastrando por el suelo. No decía mucho. Se acostaba, me abrazaba desde atrás y suspiraba. Ese suspiro no era de miedo, era de paz. Era el sonido de alguien que, por fin, sentía que el mundo estaba en su sitio. Yo no decía nada. Le acariciaba el brazo hasta que se quedaba dormida, y mientras ella respiraba profundamente, yo miraba el techo, recordando todo lo que había aguantado para llegar a ese momento. El silencio en casa ya no pesaba. Ahora descansaba. La radio sonaba suave en la cocina. El reloj de pared volvió a marcar el ritmo de los días. Y los pasos eran más lentos, más conscientes. Había paz. No porque los problemas hubieran desaparecido, sino porque los fantasmas ya no dictaban las reglas. Esteban empezó a reparar cosas. Primero fue el portón del garaje. Luego, el grifo que goteaba desde hace meses. Después colgó las cortinas nuevas del cuarto de Clara. No decía nada mientras trabajaba, pero lo vi. Estaba buscando cómo pedir perdón con acciones. Y aunque yo no le abrí los brazos de inmediato, tampoco le cerré la puerta. Él tendría que cruzarla por decisión propia, no por culpa. Un domingo, al terminar el almuerzo, Clara sacó la cámara vieja que Tomás solía usar. ¿Funciona esto?, me preguntó. Hace años que no lo sé. La revisó con cuidado, como si fuese un tesoro antiguo. Esteban la miró y dijo: «Papá la usaba en nuestros viajes. Era la primera vez en meses que pronunciaba la palabra papá sin quebrarse». Clara levantó la mirada. «¿Y si hacemos un álbum nuevo? Solo nuestro». Yo no respondí de inmediato, porque esa idea era más poderosa de lo que ella podía imaginar. Un álbum nuevo, una vida nueva. No para olvidar, sino para reescribir. Fui al mercado de pulgas la semana siguiente. Compré una libreta de cuero, de esas con hojas gruesas y olor a tinta vieja. También compré pegamento, marcadores y un puñado de botones antiguos que me recordaban a los vestidos que cosía mi madre. Cuando Clara llegó del colegio, la libreta estaba sobre la mesa. «Empieza tú», le dije, «y ponle nombre». La llamó Nuestra Casa Azul. Y en la primera página dibujó una puerta con una palabra escrita encima: «Bienvenida». Esa noche, mientras pegábamos fotos y papeles, Esteban entró con una caja en las manos. «Encontré esto en el desván», dijo. La abrió. Dentro había cartas, muchas, algunas escritas por mí, otras por Tomás, y algunas que yo misma había olvidado que existían.
Una, en particular, llamó mi atención. Era una carta que nunca envié. Estaba dirigida a mí misma. Una carta de desahogo, escrita en una madrugada cualquiera, cuando me sentía invisible, ignorada, inútil. La leí en silencio y sentí que aquella mujer que la había escrito ya no era yo. Era una sombra que había aprendido a hablar. Y ahora que hablaba, no iba a callarse más. Clara la leyó por encima de mi hombro. ¿Tú escribiste eso, abuela? Sí, en una noche muy triste. Ella me abrazó sin decir nada y entendí que el ciclo se estaba rompiendo. No necesitábamos perdonar a Lucía para sanar. No necesitábamos destruirla para reconstruirnos. Bastaba con volver a vernos, a mirarnos de verdad, a decir, aquí estoy, esta soy yo, y merezco espacio. Lucía, por su parte, seguía ausente. Un día llamó. Atendí sin emoción. Solo quería saber cómo está Clara. Bien. ¿Está feliz? ¿Contigo? Sí. Aquí tiene casa, cama, comida, y nadie le dice que está de favor. Lucía guardó silencio. Y antes de cortar, soltó. No creas que esto termina así. No termina, Lucía. Empieza. Colgué. No temblé. No lloré, porque ya no le debía miedo a nadie. La amenaza ya no tenía efecto. No porque no pudiera hacer daño, sino porque yo ya no era la misma. Y eso es lo que más les duele a quienes quieren verte abajo. Que ya no reaccionas como antes. Que ya no necesitan gritarte, porque ya no te escuchan. La casa se llenó de aromas que había olvidado. Pan recién horneado, café por la tarde, lavanda en las sábanas. Mi presencia, por fin, tenía olor. Una mañana, Clara trajo una tarea escolar. Tenía que hablar de una mujer que admirara. ¿Y si hablas de tu mamá?, le pregunté. Ella se quedó callada un instante y dijo, quiero hablar de ti. ¿Por qué? Porque tú te salvaste sola y porque me salvaste a mí. Yo no dije nada. Solo la abracé. Ese fue mi premio, mi justicia, mi lugar. La reconstrucción no fue perfecta. Había días en que el silencio todavía dolía. Días en los que me despertaba con el eco de antiguas humillaciones. Pero ya no me paralizaban. Solo me recordaban lo lejos que había llegado. Volví a coser, a leer novelas, a escribir cartas, esta vez para Clara. Cartas que ella abriría en el futuro, cuando ya no esté. Y sabrá que su abuela fue más que una señora callada. Fue una mujer completa, una historia que merecía ser contada. El jardín floreció como nunca. Sembramos los girasoles, y también margaritas, jazmines y lavandas. Cada flor tenía su historia, y Clara las nombraba como si fueran parte de la familia. Un día me dijo, ¿sabías que las lavandas son para proteger la casa? Sonreí. Entonces, estamos bien protegidas. Y lo estábamos. No por las plantas, sino porque ya no estábamos solas. Esteban, poco a poco, volvió a ser padre. No uno perfecto, pero sí uno presente. Y eso, para Clara, ya era un milagro. Ella no necesitaba que le comprara cosas, solo quería que la escuchara, que la mirara con los mismos ojos con los que yo la miraba. Y poco a poco, lo hizo. Lucía escribió una carta meses después. No pedía perdón, tampoco atacaba. Era ambigua, como ella. La guardé, sin responder. Porque algunas cosas no merecen réplica, solo archivo, para recordar lo que no se debe repetir. Y así, paso a paso, la casa volvió a latir. No como antes, mejor, más sincera, más viva, más nuestra. Porque al final, no se trata de expulsar al monstruo, se trata de dejar de darle poder. Y yo, por fin, me lo había devuelto a mí. Esteban me llamó una mañana.
Su voz temblaba. ¿Podemos hablar? ¿Sobre qué? Sobre todo. Lo invité a tomar té en la terraza. Preparé la misma vajilla que usé cuando Lucía llegó por primera vez a esta casa. Pero esta vez, el ambiente era distinto. No había tensión en el aire. Solo una espera larga. Fría. Justa. Esteban se sentó frente a mí. No me miraba a los ojos. Yo tampoco lo forzaba. Solo serví el té, en silencio, y esperé. «Sé que me equivoqué», dijo por fin. «¿En qué?», le pregunté. «En todo». No dije nada. Él bajó la mirada y sacó unos papeles de su chaqueta. Fui al abogado. Revisé los documentos de la casa. Asentí. Y... bueno, vi que la casa está a tu nombre, solo al tuyo. Sí, tu padre la dejó así. Lucía me dijo que... Lucía dice muchas cosas. Esteban apretó los labios. Sabía que no tenía defensa. Solo tenía preguntas y culpas. También vi que hay una cláusula. Correcto. Que tú puedes revocar el uso de cualquier familiar si se considera que altera la paz del hogar. Exactamente. ¿Por qué no lo hiciste antes? Lo miré, ahora sí, directo a los ojos, y le respondí con la voz más calma que tenía. Porque yo estaba esperando que tú lo hicieras primero. Esteban se quedó mudo. No sabía si sentirse más culpable o más cobarde, y lo entendí, porque ese era su patrón, no ver para no tener que actuar. Cuando Lucía me gritó delante de Clara, cuando me dijo que estaba aquí, de favor, tú no dijiste nada, te fuiste y me dejaste. Sola, otra vez, él respiró hondo. No era un suspiro, era un lamento contenido. Y aún así, continué, te hice café al día siguiente. Lo sé. ¿Sabes por qué? No. Porque aún creía que había algo de ti que merecía ser salvado. Sus ojos se humedecieron, pero no lloró. No aún. Mamá, yo me dejé manipular. Lo sé. Lucía decía que tú exagerabas, que siempre querías hacerte la víctima. ¿Y tú lo creíste? Sí. ¿Por qué? Porque era más fácil que ver la verdad. Exacto. Tomé un sobre y lo coloqué sobre la mesa. Dentro había copias de las grabaciones, audios que Clara había guardado sin que yo lo supiera. Ella, con sus 12 años, había aprendido a protegerse, y lo había hecho bien. Esteban abrió el sobre, escuchó el primer audio. Lucía gritaba: «Esta casa es mía ahora. Tú estás aquí porque mi marido lo permite». Y luego, silencio. Mi silencio. El silencio que tanto me pesó. Escuchó 3 audios más, todos similares. Desprecio, control, desprecio otra vez. Al final, Esteban me miró con los ojos vidriosos. «Lo siento. No me lo digas a mí». «¿A quién entonces?» «A Clara». Clara estaba en la cocina. Había escuchado todo. Entró despacio, no con miedo, con dignidad. «Papá, hija, yo no sabía». «Sí sabías, solo no querías verlo». «Tienes razón». Clara no lloró, pero habló con una madurez que desarmó a su padre por completo. «¿Sabes qué más sé, papá?» «¿Qué?» «Que ella me salvó». «Lo sé. Y tú puedes empezar a salvarte también, pero tienes que elegir». «¿Elegir qué?» «Ver de verdad. Aunque duela». Esteban se quedó sentado, mirando la taza de té como si esperara que le diera una respuesta. Pero la respuesta no estaba allí. Estaba en todo lo que no había querido enfrentar. Después de ese día, vino con más frecuencia, a veces con pan, otras veces solo con sus manos vacías. Pero venía, y cuando Clara le abría la puerta, ya no lo hacía con miedo.
Lo hacía con prudencia, porque el respeto se construye. Y ella lo sabía. Una tarde me pidió leer las cartas, que guardé. Las cartas que Tomás me escribía cuando trabajaba lejos. Las cartas que Esteban nunca quiso leer cuando joven. Ahora sí. Las leyó en silencio, una por una. Y en una de ellas, Tomás escribía: «Si alguna vez me pasa algo, prométeme que no la vas a dejar sola. Tu madre es el pilar. No la rompas». Esteban soltó el papel y por fin lloró. No de tristeza, de verdad, de vergüenza y también de liberación. Lo abracé, no por él, por mí, porque entendí que ese perdón no era para que él se sintiera mejor. Era para que yo pudiera seguir adelante sin esa carga. Lucía intentó volver. Una tarde apareció en la puerta, con un ramo de flores y una sonrisa falsa. «Vengo a hablar con Clara», dijo. «Clara está en el jardín», le respondí. «¿Puedo pasar? Puedes esperar aquí». «¿En serio, Rosana? Vamos a hacer esto». Me apoyé en el marco de la puerta. La miré. No con odio, con claridad. «Lucía, esta casa ya no es tu teatro. No quiero pelear. No estamos peleando. Quiero arreglar las cosas. No se arreglan flores con veneno». Ella bajó la mirada. «Clara me necesita. Clara te esperó mucho tiempo. Ahora ya no». Se fue sin hacer escándalo, porque sabía que, esta vez, yo no me iba a mover. Esa noche, Clara me abrazó y me dijo: «Gracias por no dejarla entrar. Lo hice por ti. Y por ti también». Miré la casa, sus paredes, su luz, y sentí algo que hacía años no sentía: pertenencia. No porque la casa fuera mía, sino porque yo, por fin, estaba en ella. A Clara le gustaba esconderse en la biblioteca. La descubrí ahí una tarde, acurrucada con un libro que había sido mío cuando tenía su edad. Era una edición vieja, con las esquinas gastadas, de Mujercitas. Tenía mi nombre escrito con lápiz en la primera página. Rosana, 1969. Ella me miró al verme entrar, pero no cerró el libro. Solo me dijo sin levantar la voz: «Laurie nunca debió casarse con Amy». «Tienes razón», respondí. «Es como si se conformara, como si eligiera lo fácil». «¿Y tú qué hubieras hecho?» «Yo habría esperado a Joe, o me habría ido solo, pero no hubiera fingido amor». Ese día entendí que Clara no era una niña, era un alma vieja, y estaba despertando. Después de todo lo que pasó, empezó a hablar más, no en voz alta, no con todos, solo conmigo y con ella misma. A veces la escuchaba practicar frente al espejo. «Tú no tienes derecho a gritarme. Mi abuela no es tu sirvienta. Papá, escúchame». Yo no intervenía, porque sabía que esas conversaciones eran para armarse, y cada palabra la hacía más fuerte. Un domingo, encontró una caja de fotos viejas. La abrió sin permiso, pero no me importó. Estaba sentada en el suelo, con las piernas cruzadas, rodeada de retratos en blanco y negro. «¿Quién es esta?», preguntó mostrándome una imagen de mi madre. «Tu bisabuela. Tiene cara de seria». Lo era. ¿Te quería? A su modo. ¿Tú la querías a ella? Mucho. A pesar de todo. ¿Por qué? A pesar. Porque también dolía. Clara se quedó en silencio. Estaba conectando algo, y lo entendí cuando dijo: «¿Es como papá contigo? ¿Te quiere, pero a veces te duele?». No supe qué responder. Solo le acaricié el pelo y le sonreí. Esa noche escribió algo en su diario. Lo dejó sobre mi almohada. Decía: «Quiero ser diferente. Quiero querer sin hacer daño. Quiero ver cuando los otros no ven. Como tú.
Lloré en silencio. No de tristeza, de gratitud. Porque, sin decirlo, ella estaba eligiendo romper el ciclo. Clara empezó a hablar con su padre. Al principio tímida, luego firme. «Papá, ¿tú sabías que mamá me escondía mis dibujos?» «¿Qué?» Decía que eran cosas de niños tontos, que mejor me enfocara en ser útil. No sabía. Pues ahora lo sabes. ¿Y por qué no me lo dijiste antes? Porque pensaba que no te importaba. Esteban no supo qué responder, y eso también fue parte de su despertar. Una tarde, Clara me pidió que la acompañara a una exposición de arte en la escuela. Había dibujado un retrato mío, en carboncillo. Estaba enmarcado, con una nota que decía: «Mi abuela es la raíz que sostiene el árbol cuando todo tiembla». Los padres de otros niños se me acercaban. «¿Usted es Rosana?» «La abuela de Clara». «Sí». «Su nieta habla de usted como si fuera un faro». Me sentí extraña, visible, como si, por fin, la luz que siempre puse en otros regresara hacia mí. Esa noche Clara me llevó a la terraza. Trajo 2 tazas de té, una costumbre nuestra. Pero esta vez ella la inició. «Abuela, ¿te puedo hacer una pregunta?» «Claro». «¿Tú alguna vez tuviste miedo de desaparecer?» «Todos los días». «¿Y cómo hiciste para seguir?» «Me aferré a las pequeñas cosas». «¿Cómo qué?» «Como el olor del pan, la risa de tu padre cuando era niño, las manos de mi madre cuando me peinaba, tus cartas, tus abrazos. ¿Y yo? Tú eres la razón por la que no desaparecí del todo. Nos abrazamos, largo, como si el tiempo se estirara en ese momento». Clara empezó a visitar a su madre con menos frecuencia. No porque yo se lo pidiera, sino porque empezó a ver, a sentir la diferencia, a entender que hay lugares donde no se florece. Un día me dijo: «No quiero ser como Ela». «¿Como quién?» «Como mamá». «¿Y cómo quieres ser?» «Como tú». «No». «¿No?» «Mejor que yo». Ella sonrió. Y entendí que ese era mi legado, no la casa, no los documentos, sino la claridad, el valor de ver y de actuar. Clara empezó a dibujar más. Retrataba escenas nuestras, yo cocinando, ella regando las plantas, las 2 leyendo. Era como si reconstruyera nuestra historia, trazo por trazo. Le propuse hacer un mural en el jardín, dijo que sí. Lo pintamos juntas. Tardamos semanas. Cada flor tenía un significado, cada color una emoción. Cuando terminamos escribió una frase en el centro: «Aquí florece la verdad». Esteban vino a verlo. Lloró. No dijo nada. Solo se sentó en el banco frente al mural y lo miró durante horas. Clara se le acercó, le tomó la mano y le dijo: «Si vas a quedarte, que sea con los ojos abiertos. Prometo no cerrarlos más. Entonces quédate». Y así fue. Sin discursos, sin grandes reconciliaciones. Solo decisiones pequeñas, firmes, diarias. Lucía dejó de insistir. Su ausencia ya no dolía. Se sentía ligera. Y Clara, cada día, era más ella. Más fuerte. Más libre. Más despierta. Una noche, antes de dormir, me dijo: «Te veo, abuela. Siempre te veo». Y con eso supe que todo había valido la pena, porque en sus ojos yo ya no era invisible. Desde que Clara escribió en su diario que quería ver como yo, empecé a ver yo también. A verme. No como la sombra que fui, sino como una mujer completa, con historia, con heridas, con fuerza. Y empecé a cambiar cosas, pequeñas, pero mías. La mesa de la cocina ya no tenía mantel de plástico. Le puse uno de lino antiguo, heredado de mi madre. Los platos, que antes eran blancos, sin alma,
Los cambié por la vajilla que había guardado por años para ocasiones especiales. Clara me ayudó a sacarlos. ¿Por qué los tenías guardados? Porque pensé que nadie los valoraría. Yo los valoro. Entonces vamos a usarlos. Cocinábamos juntas. Ella elegía las recetas, yo los ingredientes, y el resultado era algo que sabía a hogar. No al hogar que me dejaron, sino al que estábamos construyendo. Esteban venía a cenar algunos días, nunca avisaba con mucha anticipación, y eso me molestaba, pero ya no me callaba. Si quieres venir, avisa. Tengo mi tiempo, tengo mis planes. Tienes razón, mamá. Perdón. Gracias. Nunca pensé que escucharía eso. Un gracias sincero. Un perdón sin obligación. Lucía no volvió. Y si lo hizo fue por mensaje. Seco. Frío. ¿Puedo pasar a buscar mis cosas? Claro. Están en el garaje. Llaves con Esteban. No creí que te quedarías con la casa. Tampoco yo. Pero lo hice. No hubo respuesta. Y no la necesitaba, porque ya no buscaba validación, solo paz. Empecé a caminar por el barrio, cosa que no hacía hace años. La gente me saludaba, algunos curiosos. ¿Todo bien en casa, Rosana? Mejor que nunca. ¡Qué gusto! Otras veces me sentaba en la plaza, con un cuaderno. Escribía. No memorias, no cartas. Escribía para mí. Lo que sentía, lo que recordaba, lo que soñaba una vez. Clara lo leyó sin querer y lloró. No sabía que te sentías así. Ya no me siento así. Pero alguna vez me sentí. Quiero que todo el mundo sepa quién eres. Con que tú lo sepas, me basta. Un día me invitaron a dar una charla en la escuela de Clara. Tema libre. Podía hablar de lo que quisiera. Pensé en rechazar. Pero Clara insistió. Solo cuenta tu verdad. ¿Y si nadie escucha? Yo voy a escucharte. Ese día llevé una taza, la misma de cerámica azul que usé durante años. Esa taza fue testigo de mis lágrimas, mis silencios, mis despertares. La puse sobre la mesa del aula y dije: durante mucho tiempo, tomé mi té en esta taza sin que nadie me preguntara cómo me sentía. Nadie me preguntó si quería otra, si quería un plato, una charla, un abrazo. Me acostumbré al silencio, a ser útil, a no molestar. Pero llegó un día en que decidí que merecía algo más. Y no fue fácil, porque romper el silencio asusta a otros, a uno mismo, pero también libera. Hoy estoy aquí para decirles que no esperen a que les den permiso. A veces, el permiso se lo tiene que dar uno. El aula entera estaba en silencio. Clara me miraba con los ojos húmedos y supe que esa semilla ya había germinado. Empecé a recibir llamadas de mujeres del barrio, algunas jóvenes, otras mayores que yo. ¿Podemos tomar un té contigo? Claro. Hacíamos círculos de conversación, sin reglas, solo con la consigna de no juzgar, de escuchar y de no interrumpir el llanto. Una trajo galletas, otra mermelada casera, otra sus cartas nunca enviadas a su madre. Nos abrazamos, reímos y nos vimos como nunca antes. Clara pintó un cartel para el portón. Aquí se escucha sin prisa. Esteban pasó un día y lo leyó. Sonrió y me dijo: ¿puedo entrar? ¿Estás en tu casa? No, esta es tu casa. Y tú eres mi hijo. ¿Todavía? Siempre, aunque me hayas dolido. Lo siento, mamá. Lo sé. No nos abrazamos enseguida. Nos tomamos de las manos. Y eso bastó. No volví a hablar con Lucía. Y no siento culpa. Porque para reconstruir hay que saber qué paredes no vale la pena volver a levantar. Con el tiempo,
Esteban empezó a traer a Clara los fines de semana y a quedarse a veces. Me ayudaba en el jardín o cocinaba su famoso guiso, ese que aprendió de su padre. Una tarde encontró un álbum de fotos. Lo abrimos juntos. Había una de él, pequeño, en mis brazos, y otra mía, embarazada, en una cocina que ya no existe. ¿Te sentías sola ahí?, me preguntó. Mucho, pero también tenía esperanza. ¿En qué? En que tú me vieras algún día. Se quebró, y yo lo sostuve, como cuando era niño. Pero esta vez, él también me sostuvo. La casa empezó a oler diferente. No era solo comida, era presencia, era hogar. Los retratos en las paredes cambiaron. Clara los dibujó, y cada uno contaba una historia. Mi infancia en el campo, mi madre peinándome, mi taza azul, mi cuaderno, el mural del jardín y un retrato mío, sola, con los ojos abiertos. Así te veo, abuela, me dijo Clara. Por fin, la última reforma que hice fue cerrar el cuarto de servicio. Ese donde estuve los primeros meses, mientras Lucía ocupaba mi habitación. Lo vacié, lo pinté y lo convertí en mi taller. Allí escribo, leo, escucho música y a veces simplemente me siento a ver la luz entrar por la ventana. Ese cuarto que fue símbolo de humillación, ahora es mi espacio sagrado. Un día Clara me preguntó, ¿te arrepientes de algo? De no haberme visto antes. Pero te viste, gracias a ti. Gracias a ti, abuela, por no rendirte. No soy perfecta, no soy santa. Soy Rosana, mujer, madre, abuela. Y ahora también, dueña de mi historia. Una mañana, después de un otoño largo y frío, Clara entró a mi taller con una caja. Era de madera, antigua, con olor a lavanda y algo más. Tierra. Memoria. La encontré en el altillo, me dijo. ¿Dónde estaba? Debajo de una manta, al fondo. Tenía tu nombre escrito. La abrimos juntas. Adentro había cartas. Muchas. La mayoría eran mías. Cartas que nunca envié. A mi madre, a Esteban, a mí misma. Había una fechada en 1989. Querida Rosana, no te acostumbres al silencio. No te confundas con la sombra. Lo que no se dice también duele, y tú mereces ser escuchada. Era mi letra, y mi advertencia, que no supe o no quise oír en ese entonces. Clara me la leyó en voz alta, y lloramos, porque era una carta que viajó en el tiempo, y por fin llegó a destino. Entre los papeles había un dibujo que Esteban hizo de niño. Era una casa, y en el centro, una mujer con delantal. Mi mamá cocina rico. Estaba doblado, olvidado, arrugado. Clara lo alisó con cuidado. ¿Quieres que lo enmarque? Sí. ¿Dónde lo colgamos? En la cocina, donde siempre debió estar. Ese gesto fue más poderoso que cualquier venganza, más dulce que cualquier reconciliación forzada, porque estaba lleno de verdad. Y la verdad, aunque duela, limpia. Con el tiempo, el taller se llenó de objetos que otras mujeres me traían. Una máquina de coser, un libro de poemas, una foto de juventud, un pañuelo bordado. Era como un museo del alma femenina. Cada objeto tenía una historia de sacrificio, olvido y luego renacer. Clara los documentaba. Escribía pequeñas placas. Donado por Elena, tejido en noches de insomnio. Ofrenda de Marta. Su madre lo usaba para guardar cartas de amor. Pronto, otras chicas del barrio empezaron a venir, a compartir, a escuchar, a preguntar. El taller se convirtió en un espacio de memoria viva.
No era terapia, era algo más profundo, una especie de ceremonia constante de validación. Una tarde llegó una mujer joven, Lucía. No la reconocí de inmediato. Estaba más delgada, más pálida, y con una mirada que ya no era altiva, sino perdida. ¿Puedo hablar contigo?, dijo sin levantar la voz. Depende de para qué. No vengo a pelear. Solo quiero decir algo. Clara me miró, esperando mi reacción. Yo asentí. Habla. Me equivoqué. ¿En qué parte? En muchas, pero sobre todo en cómo te traté. ¿Por qué lo hiciste? Porque me sentía desplazada. ¿Por mí? Por tu presencia, por tu historia. Porque no entendía. ¿Y ahora entiendes? Un poco, no todo. Pero sí que hice daño. Y no lo merecías. Pausa. Respiración contenida. Silencio tenso. No te pido perdón. Sé que no lo merezco. Solo quería que lo supieras. Me quedé en silencio. La miré. No vi maldad. Vi soledad. Vi a una mujer confundida, como alguna vez fui yo. ¿Dónde estás viviendo?, le pregunté. Con una amiga. ¿Estás bien? Aprendiendo a estarlo. Gracias por venir, le dije. Eso también es parte del proceso. ¿Podemos algún día tomar un té? Tal vez, no hoy. Lo entiendo. Y se fue. Sin dramatismo, sin escena, como quien deja algo en paz. Clara no dijo nada por unos segundos. Luego me abrazó. No pensé que vendría. Yo tampoco. ¿Estás bien? Mejor de lo que pensé. Esa noche prendí una vela en el taller. Era un ritual que empezamos a hacer. Una vela por cada dolor que se transformó en verdad. Y esa era una verdad nueva. No me reconcilié con Lucía, ni falta hacía. A veces basta con ponerle nombre al daño y dejarlo ir. Con Esteban, las cosas tomaron un nuevo ritmo. Venía con frecuencia, a veces solo, a veces con Clara. Traía frutas, libros, preguntas. ¿Cuándo empezaste a escribir? Cuando empecé a no hablar. ¿Y ahora? Ahora escribo, para no olvidar. Me pidió leer algunos textos. Y lo hice. Temblando. Pero lo hice. Sus ojos se humedecieron varias veces. Mamá, nunca te vi así. Nunca me miraste así. Es verdad. Una tarde mientras él reparaba una persiana, le dije: ¿sabes cuál fue el momento en que decidí no irme? ¿Cuál? Cuando escuché a Lucía decir que yo estaba aquí porque tú me dejabas. ¿Y no era así? No, estoy aquí porque esta es mi casa. Lo es. Y porque merezco estar. No por permiso, sino por historia. Esteban se quedó quieto, asintió, y no dijo más, porque no hacía falta. En primavera organizamos una muestra en el taller. Clara pintó afiches, las mujeres trajeron sus objetos. Yo leí un fragmento de mis textos. El lugar se llenó. Vecinas, jóvenes, hombres también, gente que quería entender, escuchar, ver. Al final, una mujer de unos 40 años se acercó y dijo: gracias por decir lo que muchas no podemos. Ahora puedes tú también. No sé cómo. Empieza con una taza de té y alguien que escuche. Le sonreí y la invité a venir el jueves. Esa noche Clara se sentó a mi lado en la cocina, la taza azul entre las manos. ¿Te imaginaste esto alguna vez? No. ¿Y ahora? Ahora siento que todo valió la pena. ¿Incluso el dolor? Sobre todo el dolor. Fue mi despertador. Clara me abrazó. Y en ese gesto supe que no todo estaba perdido.
que la historia no era solo mía, era de todas, y que finalmente estábamos despiertas. Cuando llegó el verano siguiente, la casa ya no parecía la misma. Seguía teniendo las mismas paredes, las mismas puertas, el mismo piso que crujía en la entrada. Pero algo había cambiado. Tal vez el aire, tal vez yo. Había flores en el jardín, había risas en la cocina, había tardes con té de jengibre y limón, y conversaciones suaves, sin urgencias. El taller seguía activo. Cada jueves llegaban nuevas mujeres, algunas con timidez, otras con furia, casi todas con una herida en el alma, y yo las escuchaba, las miraba y les decía lo que a mí me hubiera gustado oír hace años. No estás loca, no estás exagerando, no estás sola. Clara se volvió mi sombra luminosa, mi espejo sin juicio. A veces leía mis textos en voz alta mientras yo cosía. Otras veces me enseñaba canciones nuevas. Nos reíamos, llorábamos. Éramos dos generaciones remendando una historia que había estado rota por demasiado tiempo. Una tarde, encontró un cuaderno mío escondido entre los libros. Lo abrió y leyó en voz alta una frase que escribí hace más de 20 años. No quiero desaparecer en mi Notecheno, esta casa. Cerró el cuaderno. No lo lograste, me dijo. ¿Qué? No desapareciste. Casi. Pero no. Gracias a ti, abuela. Ese día supe que la palabra abuela no era una etiqueta de edad. Era un honor, un rol sagrado, un título que se gana con presencia, con verdad, con ternura firme. A veces pienso en Lucía, no con rencor, con una mezcla de compasión y distancia. No volvió a buscarme, y yo no volví a esperarla, porque entendí que hay vínculos que se deshilachan para no ser cosidos de nuevo. Y está bien, no todo lo roto debe repararse. Con Esteban, seguimos. A veces compartimos almuerzos en silencio. Otras veces hablamos de su infancia, de cosas que yo creí olvidadas. No me pidió perdón, y yo no se lo exigí. Él me dio tiempo, y yo le ofrecí espacio. Una vez mientras tomábamos mate en la galería me dijo: «No sé cómo no vi todo esto antes. Porque no estabas listo. ¿Y ahora? Ahora ves. Y eso basta». No volví a cocinar para complacer. Ahora cocino para compartir. Y si no tengo ganas, no cocino. Pido comida. O Clara lo hace. La casa dejó de ser un campo de batalla y se convirtió en un refugio. Una noche me senté en la sala con una copa de vino. Clara estaba dormida. La casa en silencio. La luz tenue. La ventana abierta dejando entrar el aroma del jazmín. Pensé en mi madre, en su voz firme, en sus silencios, en sus manos bordando sin parar. Me pregunté qué habría sido de ella si hubiera tenido un espacio como este, una Clara en su vida. Una Rosana para decirle: «No estás loca, no estás sola». Y sentí una gratitud profunda, porque, aunque tarde, yo pude romper la cadena. Yo pude decir «basta» y sobrevivir a mi propio miedo. Decidí escribir un libro. Clara me animó. Esteban me ofreció ayudar con la edición. Las mujeres del taller prometieron compartirme sus historias, con seudónimos si hacía falta. El título surgió solo. Esta casa también es mía, porque era eso lo que más me había dolido. Que me hicieran sentir ajena en mi propio hogar. Una visita indeseada, una carga, una sombra, y no lo era. Nunca lo fui. Fui columna, fui raíz, fui cimiento, y ahora también soy voz. El día que terminé el manuscrito, Clara me trajo una caja envuelta en papel celeste. «¿Qué es esto?» «Ábrelo». Era una taza, de cerámica pintada a mano. Decía: «Rosana, fundadora». Y en el borde, una flor de lavanda.
mi favorita. Quiero que sepas, me dijo, que abriste más que un taller. Abriste una puerta que muchas creíamos cerrada. Una puerta hacia nosotras mismas. La abracé. Fuerte. Largo. En silencio. Porque a veces las palabras no alcanzan. Y el cuerpo habla mejor. Y el corazón entiende todo. Me preguntan si perdoné. No tengo una respuesta única. Perdoné algunas cosas, otras no. Y aprendí que el perdón no siempre es necesario para seguir adelante. A veces basta con poner cada pieza en su lugar y caminar con el alma menos pesada. La última página del libro dice: Rosana ya no es un fantasma. Es voz, es fuego, es flor que creció en terreno duro y floreció para que otras también se animen. El día de la presentación vinieron muchas, algunas con sus hijas, otras con sus nietas. Hubo abrazos, llanto, risas, verdades dichas por primera vez, y sentí que había valido la pena cada lágrima, cada noche sin dormir, cada palabra que no dije y que ahora se volvía libro. Porque esta casa, esta vida, ahora sí, también son mías.